Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No tenía grandes planes para el guión de esta semana, en parte porque últimamente noto como el invierno se empieza a hacer un poquito más cuesta arriba, sobre todo cuando uno intenta seguir el mismo ritmo, aunque bueno, que esto sea un ritmo completamente autoimpuesto, es algo que noto en lo personal, en lo creativo y en lo laboral. Pero bueno, al mismo tiempo la verdad es que grabar vídeos para mí es algo muy gratificante. Me gusta el poder conectar con gente, el poder darle voz a una de mis aficiones y al fin y al cabo es también un respiro creativo del trabajo que personalmente necesito. Así que bueno, en un esfuerzo por no dudar mucho de mí misma y también porque hoy tenemos una luz bastante bonita, ya veremos cuánto dura, he decidido grabar un vídeo simplemente hablando de mis últimas lecturas y bueno, además creo que no hace falta tampoco esperar hasta el último día del mes para hacer un resumen que probablemente ya de por sí vaya a ser bastante largo, así que bueno, os voy a hablar de 3 libros. Los 3 libros han sido las 3 primeras lecturas del año y creo que han sido muy buenas, me han dejado bastante pozo, aunque también he de decir que son lecturas, o por lo menos las lecturas que estoy eligiendo últimamente, tienen bastante carga emocional, pueden ser un poquito pesadas, así que creo que también me vendrá bien un respiro después de todo esto. Pero bueno, voy a hablaros también al final del vídeo de lo que estoy leyendo ahora mismo. El primer libro del que os voy a hablar es Los restos del día, de Kazuo Ishiguro. La novela arranca cuando el señor Stevens tiene la oportunidad por primera vez de emprender un viaje. Hasta ese momento su vida ha estado marcada por sus años de trabajo como mayordomo en Darlington Hall y en parte este viaje también está motivado por una serie de cartas que él ha recibido de una excompañera, la señora Kenton, con la que ha trabajado durante muchísimos años. Él reitera una y otra vez que el motivo de esta reunión es estrictamente profesional e incluso él entrevé en estas cartas cierto deseo por volver a Darlington Hall. Y bueno, el viaje también es uno en el sentido figurado de la palabra. El señor Stevens va a rememorar en distintas etapas del viaje ciertos momentos que han marcado su vida y bueno, como lector es obviamente muy chocante el leer el testimonio de una persona que ha dedicado tantísimos años de su vida a servir a alguien que ha moldeado tanto su personalidad como para alejar cualquier rastro de individualismo y al final una y otra vez vemos un discurso muy exacerbado sobre la lealtad y la dignidad, pero lo que esto también quiere decir es que a falta de este individualismo, el protagonista es también incapaz de entablar cualquier tipo de relación. Es curioso porque el señor Stevens afirma que solamente en la soledad es capaz de no comportarse como un mayordomo, pero precisamente nosotros como lectores estamos presentes en esta soledad en todo momento y vemos como aún así es bastante reacio y no está del todo dispuesto a desprenderse de ella. Y si no fuera por las contadas ocasiones en las que es confrontado por otros personajes, básicamente a través de los diálogos, la narración en primera persona de Ishiguro es tan convincente como para envolver al lector en esta mentalidad también. Siempre tengo la sensación de que el mayor golpe de las novelas de Ishiguro recae al final. Esta es una novela de personajes, este ritmo lento, y poco a poco vamos deshaciéndonos de las capas que componen al personaje principal para al final entrever una verdad fundamental del mismo. Y bueno, tenemos a un mayordomo como una metáfora quizás un poco extrema de a qué dedicamos nuestras vidas, para quién, y quizá también nos ayuda a pensar en que deberíamos quizás respetar más nuestro tiempo y ser dueños de él, porque bueno, al menos yo lo que saco del final, que es bastante amargo, es que no sé si el señor Stevens es capaz de reconciliarse con las decisiones y el camino que ha recorrido en su vida. Ya os digo, es un libro que a mí me ha gustado mucho, creo que ha sido una de mis novelas favoritas de este autor y os lo recomiendo mucho. Siguiendo la línea de lecturas que dejan pozo, tenemos aquí Kokoro de Natsume Soseki, traducido por Yoko Igahara y Fernando Cordobés. Y bueno, Natsume Soseki fue en cierto modo la puerta de entrada de la literatura moderna en Japón y aunque no hay ningún problema en leer la novela tal cual, es decir, una novela que se centra en la relación del narrador como discípulo de Sensei,
Hacerlo así, en mi opinión, es quedarse a medias también con los distintos mensajes que transmite la novela. Tenéis un prólogo redactado por uno de los traductores, por Fernando Cordovés, que explica en parte el contexto histórico en el que está envuelto este libro, y yo os recomiendo no omitirlo de vuestra lectura del libro. Esta novela se publicó en 1914 de forma seriada, lo cual supongo que es la razón por la que contiene capítulos tan breves, pero bueno, vayamos por orden. Está compuesta de 3 partes y la primera está narrada desde el punto de vista de este narrador sin nombre, que es un joven universitario que tras tener un encuentro fortuito con Sensei decide perseguir una relación con él a pesar de que Sensei se muestra siempre muy distante. Entonces, como lector, lo que quieres saber es qué es lo que realmente le llama tanto de Sensei, qué es lo que hace que esté espiritualmente ligado a él, y por otro lado también quieres averiguar qué es lo que ha ocurrido en la vida de Sensei para tener esa naturaleza siempre tan melancólica y afligida. Precisamente creo que la clave de esta novela está en descubrir qué es lo que compone la naturaleza de Sensei. Y bueno, uno de los traductores, Fernando Cordovés, apunta en el prólogo a la dificultad de traducir el término kokoro, que es un concepto que abarca mucho más que literalmente el corazón de una persona. Y bueno, yo como lectora no nativa de esta novela no creo que esté más cerca de poder transmitir el significado de este concepto, pero siento que probablemente la respuesta está en la lectura del libro en sí. Por un lado tenemos la historia desgarradora de alguien que es incapaz de reconciliarse con su pasado hasta el punto en el que ha perdido la fe en la humanidad, pero por otro lado el envolver esta novela dentro del final de la era Meiji la dota de una capa adicional de significado, en la que Sensei representa en cierto modo la imposibilidad de reconciliarse con ese pensamiento más individualista, más occidental, por decirlo de algún modo. Así que al entrar en esta nueva época a los remordimientos del pasado se le suma una soledad exacerbada, porque bueno, en resumen lo que hace la novela también es capturar muy bien el psique japonés en el final de una época que estaría sobre todo caracterizada por el trauma y por la incertidumbre de lo que vendría a continuación. He aprendido mucho y bueno, me ha gustado mucho tener una excusa para ahondar un poquito más en el contexto histórico de esta novela, y la verdad me alegro mucho de haberme iniciado con este autor. Creo que probablemente lo siguiente que lea sean sus primeras novelas, que probablemente tengan un tono quizás un poquito más ligero, y creo que eso precisamente es lo que advertiría a la hora de leer estos libros, y es que aunque se leen rápidamente, a veces es un poquito difícil desprenderse de ese pozo emocional que dejan. En fin, después de todo esto tenía ganas de leer algo más contemporáneo japonés, y Agujero de Hiroko Yamada estaba en mi lista de pendientes y parecía una buena opción. Esta edición está traducida por Tana Oshima. Y bueno, el libro está compuesto de 3 relatos o viñetas que lo que hacen es ilustrar la vida de la protagonista, Asa, que sufre un cambio radical después de que se mude con su marido a una zona rural debido a una oferta de trabajo que él recibe. Entonces ella pasa de ser una empleada que está constantemente haciendo horas extra a una persona desempleada que vive en el campo y que tiene como único acompañante a sus propias observaciones, y es precisamente lo que toma las riendas de la novela y lo que hace resaltar cosas que parecen inusuales o que no encajan del todo. La voz de Asa, por desgracia, solamente está presente en el primer relato de este libro, y en mi opinión es una voz que tiende a fluctuar entre el ocio, la duda y la inquietud, pero supongo que son todas emociones bastante comunes cuando alguien está readaptándose a un nuevo contexto y cuando ve su rutina totalmente trastocada. Aún así, creo que lo que más me gustó de este libro es, no sé exactamente cómo está escrito, pero lo que ocurre es que hay suficiente espacio como para que el lector también reflexione y saque sus propias conclusiones respecto a esta nueva realidad. Y no sé, en cierto modo es como si se invitara más al lector a participar en esta historia precisamente por todo lo que no está dicho. En fin, el caso es que poco a poco lo peculiar acaba convirtiéndose en lo cotidiano, o al menos eso es lo que parece en los siguientes 2 relatos que están narrados desde el punto de vista del marido. Aunque diría que también por otro lado estos 2 relatos lo que hacen es ensalzar aún más la distancia que existe entre estos personajes. Si hay algo que no cambia en los 3 relatos es que el marido, o incluso diría casi todas las figuras masculinas de estas historias, son prácticamente
personas ajenas a todo, es como si no existieran, ocurren, bueno, están presentes en momentos muy puntuales. Y por otro lado, Asa acaba fundiéndose en el papel de una mujer completamente tradicional. Y bueno, a menudo también es muy frustrante ver cómo Asa también es arrastrada por estas circunstancias. En fin, siempre me resulta muy curioso leer el choque de generaciones en Japón y ver cómo coexisten estas realidades en las que bueno, tenemos por un lado a mujeres que se aferran a un papel más tradicional en el que se dedican enteramente a la maternidad, incluso abandonan el trabajo, otras que representan lo contrario, pero sobre todo lo que me parece siempre muy curioso y a veces frustrante es ver cómo estos pensamientos tienen lugar interiormente y rara vez son externalizados. Y bueno, ahora mismo, cambiando completamente de tercio, estoy leyendo The Secret History o El Secreto de Donna Tartt y me está pasando algo muy curioso. Estoy compaginando el audiolibro con la versión digital del libro y creo que es la primera vez que un audiolibro me está perjudicando en la lectura del libro. Es todavía más curioso cuando uno tiene en cuenta que el audiolibro está narrado por la autora, pero bueno, yo entiendo que la narración, sobre todo en ficción, es complicada y lo que creo que no acaba de encajar conmigo es el hecho de que está, en mi opinión, constantemente sobreactuando a voces y exagerando los distintos acentos que tienen los personajes. Pero bueno, dejando todo eso de lado, lo estoy disfrutando mucho, creo que me está empezando a enganchar y estoy sobre todo disfrutando de ese desarrollo lento y suspense constante que, bueno, que sabemos es el primer momento que llevan a ese asesinato. Pero bueno, no me digáis nada, sé que todo el mundo ha leído este libro ya prácticamente, pero bueno, ya os contaré más en un resumen. En fin, eso es todo por mi parte. Si os gusta este tipo de contenido, agradecería que le dierais a me gusta y que suscribierais al canal. Y poco más, muchas gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo.